TV Suezca presenta Hola queridos televidentes, nuevamente Camilo Ruiz, Raúl Avellaneda, aquí acompañándolos desde Senderos, su programa predilecto. Camilito, ¿qué vamos a tener hoy? Pues en lo de nuestro campo tenemos un tema bien bonito. Estuvimos por allá en un evento que ahora les contamos. En el Neusa, ajá, sí. Ahorita vamos a ver la nota, tiene que ver con el agua, algo que es preciado para la vida, que desafortunadamente muchas veces no le estamos dando el valor a este recurso tan vital. Entonces vamos a ver allá en nuestro campo todo lo que tiene que ver con ese gran proyecto que está impulsando la CAR y otras entidades. Bueno, en el consultorio jurídico estamos con el tema de las herencias, a ver cómo es el asunto, que yo puedo heredar, que no puedo heredar, que por qué puedo desheredar alguno. Eso lo hacemos con la doctora América ahora. Exactamente, bueno, entonces allá vamos a ver las herencias. Y para finalizar nuestro programa del día de hoy, pues vamos a tener en nuestra sección de Educación y Cultura, Historia. Tenemos una cosa muy interesante, la historia del Ejército Libertador. Ahora que acabó de pasar el 7 de agosto de 1819, la conmemoración de la batalla de Boyacá y de esa campaña libertadora, pero hay unas cosas curiositas que vamos a ver, la verdadera historia de la historia. Bueno, vamos a ver qué nos trae Camelito hoy con su investigación allá de Mr. Google. Sí, señor. Entonces, veamos el programa del día de hoy. En la sección de nuestro campo vamos a hacer una breboca de un evento y de un programa muy grande de la UNESCO. Es un programa de las Naciones Unidas, sobre todo el manejo del recurso hídrico, ¿no, Raúl? Correcto. Estuvimos en la represa del Neusa del miércoles a viernes con un grupo muy escogido de presidentes de acueductos veredales, de secretarios de infraestructura y servicios públicos de varios municipios de la zona Almeidas, y vamos a repetir esos ejercicios que hicimos, que son le abre a uno los ojos sobre cómo es el manejo del agua. Exactamente. Entonces eso lo vamos a repetir aquí en nuestro municipio. Atención en las veredas, algunos de presidentes de Junta de Acción Comunal estuvieron en el evento y yo creo que podemos trabajar ya con ellos por todas las veredas en Suezca, para que todos nos enteremos y nos pongamos como en la misma línea. Nos va a poner a pensar todo lo que vamos a hacer. Ajá. Bueno, Camelito, pues para que se vayan ubicando ustedes, queridos televidentes, esto es un proyecto que la CAR está ayudando a impulsar, porque finalmente esto no es un proyecto colombiano, esto es un proyecto que es a nivel de Latinoamérica. Ya lo decía Camilo, pues la UNESCO fue la que, digamos, lo que lo promovió, junto con una fundación que se llama Fundación Proyecto WET, en inglés, WET. ¿Qué traduce eso? Traduce Educación para el Agua. Ellos tuvieron, pues obviamente son muchas personas que están a nivel mundial preocupados por todo lo que tiene que ver con el cambio climático y todo lo que está afectando el medio ambiente. Todo esto de revolución industrial que hemos creado los seres humanos, que ha impactado de una forma pues tremenda la naturaleza,
ya hay varios gobiernos afortunadamente que están interesados en ver cómo disminuir esa problemática que se ha generado. Sabemos que pues a raíz de la revolución industrial se originó pues una serie de problemas graves a nivel de la naturaleza. Pero a ellos, a la UNESCO y a esta fundación del proyecto WET, les llamó mucho la atención fue trabajar sobre el agua, porque es que finalmente en torno al agua está la vida, Camilo. En torno al agua está la vida. Y allá sabemos, queridos televidentes, que hasta la célula más pequeña, la célula más microscópica, pues está compuesta por agua. Y que el día que deje de existir, digámoslo, que de pronto no se va a acabar el agua completamente, pero es que la estamos contaminando demasiado. Y el día que ya no tengamos agua que podamos utilizar, pues lo ha nombrado mucho también la Tercera Guerra Mundial, que va a ser por agua. Todos los seres vivos en el planeta Tierra están compuestos como por un 70% de agua, ¿no? Sí, hay diferentes porcentajes. Hay algunos que tienen... Es un alto porcentaje. Inclusive hay organismos que tienen hasta el 90 y tanto por ciento de contenido de agua. El otro día me decía una señora, yo no es que estoy gorda, es que estoy inundada, no tengo mucha agua. Pero igualmente todos los seres vivos, llámese microorganismos o macroorganismos, pues están compuestos por agua. Bueno, Caminito, para que más o menos sepamos de dónde fue que salió esto. Entonces dice, ¿Cómo se inició ese programa? Exacto. Dice, durante el cuarto Foro Mundial del Agua, celebrado en la Ciudad de México en marzo de 2006, esto ya tiene varios añitos, se firmó un memorándum de entendimiento entre el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, PHI, y el proyecto WET, con objeto de cooperar y desarrollar programas de educación hídrica en América Latina y el Caribe. Entonces, pues de ahí ellos empezaron a ver una serie de alternativas y cómo hacer. Básicamente el proyecto consiste en concientizar a la gente, a los seres humanos, de lo importante que es el agua, lo importante que es cuidar. Entonces, a raíz de ese convenio, pues crearon ellos este librito, que pues acá en este libro viene, el contenido son 32 didácticas que ayudan a que la gente se sensibilice con la cuestión del agua. Y eso es lo que se está haciendo. En principio, la CAR, pues supongo yo que se enteró de este proyecto, invitó el año pasado, vinieron de varios países, tuve la fortuna de ser entre los primeros participantes que nos convocaron para que nos dieran la capacitación sobre este proyecto WET, y pues fue magnífico, fue algo muy interesante y se ha ido replicando. Entonces ya esto es otro proceso que se inicia, se hizo allá, nos lo contaba Camilo, en el Neusa, donde la idea es que se replique esto con mucha gente. Al principio fue una convocatoria de docentes. Y es que inicialmente el proyecto menciona como una guía general para docentes de América y el Caribe. Pero pues vieron que no solamente había que trabajar con docentes, sino que había muchos líderes ambientales que estarían interesados en ayudar a divulgar esto. Entonces por eso están vinculando adicional de docentes a líderes ambientales, porque es que esto es para todo el mundo. Entonces la idea es que los líderes ambientales, los profesores, padres de familia, jóvenes, todos estemos involucrados y que empecemos a entender que el agua es vida. Me gustó mucho el ejercicio porque hay unas ayudas didácticas que las vamos a hacer por allá en las veredas, en los colegios y con la gente interesada. Esa parte que lo pone a uno a cuestionar, Raúl, ¿cuánta agua gasto yo cuando me estoy lavando las manos y dejo la llave abierta? Y es impresionante. Cuando estoy en la ducha esperando a que se me caliente un poquito el agua, el cálculo es como 20 litros de agua por minuto. Imagínense ustedes una botella de gaseosa de 2 litros, entonces 10 botellas de esas, mientras que se está calentando la agüita. Y esa agua se pierde. Claro. Ajá. Entonces el agua que en el lavadero o en la lavadora, en todo lado, Camilito, en todo lado, esa agüita se está desperdiendo. Pues la situación del Camilo es que nosotros estamos en un país que tiene muchísima agua. Estamos por nuestra ubicación geográfica, pues tenemos 2 mares, tenemos selvas,
tenemos las condiciones propicias para tener gran cantidad de agua. Y cuando uno tiene bastante, uno no valora las cosas. Pero ya nos hemos dado cuenta que acá en Colombia, que un país con tanta agua, ya se están viendo algunos problemas y bastante serios. Por allá en La Guajira, en Arauca, bueno, todas esas partes que está faltando el agua y ya se están muriendo animales por falta de agua. Y sabes que me llamó mucho la atención de la reunión, como venía gente de varios municipios de la zona de Almeidas, la problemática de los acueductos veredales, acueductos comunales, acueductos pequeños, que la ley los quiere tratar igual que si fueran acueductos grandes. Ajá. Entonces yo creí que la problemática era de pronto mía, que yo manejo el acueducto en mi vereda. Pensé que eso era únicamente, no, todos tienen ese problema. Entonces ya estamos viendo en qué forma nos vamos a asociar todos esos acueductos pequeños en el departamento y luego será el país para que las leyes sean como deben ser. Claro, obviamente, que protejan al menos favorecido. Correcto. Sí, obviamente, porque no podemos, pues sabemos muy bien que en algunas partes han evolucionado algunos acueductos y los han llevado precisamente a privatizarlos, a que una empresa se empiece a llenar de plata a costillas de lo que tienen que pagar los usuarios, pero eso es lo que no podemos permitir por nada del mundo. Claro, es que la idea es que nuestros acueductos, así sean pequeños, pero que sean eficientes, pero unidos vamos a poder trabajar y vamos a conseguir éxito en eso. Claro que sí. Bueno, y entonces viendo, son más o menos 32, más o menos no, son 32 actividades las que propone esta guía. Obviamente allí el grupo que capacitamos, pues el tiempo fue muy corto, no pudimos verte sino más o menos 8 actividades, pero pues Camilo me cuenta que quedaron encantados de la propuesta. Entonces, alrededor de esta propuesta, que debe llegar al máximo, al número máximo de personas, pues para que nos empecemos a concientizar todos, alrededor de esta propuesta pues obviamente se generan otras cosas. Se genera, siempre que hablamos de el agua, pues se va a generar el manejo de los residuos, se va a hablar de manejo de los residuos, porque finalmente el agua lo estamos contaminando es con los residuos que generamos. Se va a hablar de procesos de reciclaje, se va a hablar de cuidado de acuíferos, se va a hablar de reforestación, etcétera. Muchísimas cosas que van a estar alrededor del agua. Entonces, más adelante en otros programas los vamos a hacer las tomas allá con los diferentes grupos para que vean en qué cuento vamos. Y nos toca trabajar con toda la comunidad, en todo lado. Exactamente, sí, porque el agua es de todos. El agua la tenemos que cuidar entre todos y el agua nos sirve a todos. Entonces, el día que deterioremos tanto el agua, nos vamos a afectar todos. Entonces, la invitación es para que empecemos a cuidar el agua desde nuestras casas. Ojo allá al grifo, a no dejarlo abierto, ojo a las goteras, ojo precisamente a no contaminar las fuentes hídricas, y vamos a ponerle, entre todos vamos a ponerle este granito de arena para que Suezca y ojalá los municipios de la zona pues seamos líderes en el cuidado del agua. Entonces nos vemos para una próxima, vamos a seguirles contando qué vamos con el agua. Bueno, y en nuestra sección de educación y cultura, hoy Camilito hizo una consulta por allá en Mr. Google, veníamos hablando de las guerras, desde allá de la Segunda Guerra Mundial, y mientras estuvieron entretenidos en la Segunda Guerra Mundial estaba pasando otras cosas por ahí al otro lado, ¿no, Camilito? Sí. Entonces hoy vamos a hablarles de... Pues mira, vamos a hablar sobre hace poquito que se celebró el 7 de agosto, se celebraba la batalla Boyacá, cuando estábamos en la independencia, y Bolívar, y Morillo, y todo eso. Pues me puse a examinar el tema, porque sigo pensando, Raúl, que lo rico de la historia es contarla sin que se vuelva aburrida. Sí, claro, obvio. Entonces me encontré... Vamos a hablar de la batalla Boyacá. De la campaña libertadora, ya lo que tuvo que ver con Boyacá. Bueno. Toda esa campaña Boyacá, porque ahí viene todo eso de el pantano de Vargas y luego la batalla Boyacá. Ajá. Pero eso tiene unas implicaciones muy grandes.
Este es y hay que darle crédito a los autores, un trabajo que hicieron dos señores, Abel Fernando Martínez y Andrés Ricardo Otálora, y se lo financió la Universidad Nacional. Se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo hace un ejército para alimentarse? ¿Cómo hacen para todo lo que necesitan día a día? Un ejército, Morillo venía como con 12.000 hombres. Ellos venían de España. Ellos venían de España. Es que el asunto fue lo siguiente. España estaba en guerra contra Napoleón, contra Francia. Cuando estaba el cuento de la Segunda Guerra. En esas campañas napoleónicas que Napoleón hizo más o menos el mismo chistecito que hizo Hitler, que lo contamos la vez pasada, de empezar a expansionarse y a caerle a todo el mundo. Y entonces todo el mundo viene y finalmente lo friega. Entonces, en España estaba el rey Fernando VII, y las colonias españolas pues eran muy grandes, era todo esto, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, las colonias españolas. Bolivia, esas eran las colonias españolas. Y claro, han venido, digámoslo de frente, han venido a robar. Ellos sabían que aquí el cuento del Dorado y no sé qué, entonces todo lo que podían. O sea, para que se ubiquen nuestros televidentes, esto fue mucho tiempo después de que vino Cristóbal Colón. Claro. Obviamente. Entonces Cristóbal Colón se posicionó a su gente y empezó a colonizar todo esto que me estamos mencionando. Pues es que Colón, los viajes de Colón son por allá, el descubrimiento de América, descubrimiento que se inventaron para decir que eso era ellos, porque aquí había gente. Claro, aquí había gente, estaban los muiscas acá, los estaban los aztecas, y estaban en el Perú los de Machu Picchu y los incas. Que inclusive ellos tenían además de un pensamiento muy, digámoslo, dirigido a protección de la naturaleza, era también, tenían como una cultura muy avanzada, porque Machu Picchu, precisamente estos días un documental. Oiga, que eso fue una ciencia tenaz para ellos desarrollar eso. Y eran indígenas, pero bueno. Y el lapso de tiempo, para que lo tengamos presente, Colón llega a América por allá en 1492, digamos más o menos en 1500. Y estamos hablando de las guerras de independencia, eso está ya en 1800. 300 años. Ya, 300 años después. 300 años de que lo estuvieron allá sacando el oro, las esmeraldas. No, pero todavía seguimos en las mismas, Camilo. Todavía seguimos en las mismas. Bueno, entonces. Parece que ahora son legalizados. Mire las cosas curiosas. Morillo, Pablo Morillo, lo cogió el rey de España y le dijo: se me va a América porque las colonias se están sublevando. Estaban sacando las. Claro, entonces acabaron la guerra ya con Napoleón. Y como pudieron, encaramaron gente en unos barcos y no sé qué cosa, y se vino con 12.200 soldados y 1.547 marinos. En ese entonces, que ubiquémonos, esa pasada del mar desde Europa hasta América, si hoy en unos aviones súper rápidos, se hace aproximadamente en unas 14 horas de vuelo, entonces eso en esos barcos de vela, esas carabelas, entonces, meses. Claro, meses. Y entonces empezaban a sufrir porque no tenían, por ejemplo, frutas suficientes que les dieran vitamina C, y les apareció una enfermedad que se llama el escorbuto. Y el escorbuto es una enfermedad que empieza a afectarle los pulmones por falta de vitamina C. ¿Y sabe cómo lo arreglaron? Pararon en una isla por ahí cerca, Santo Domingo, cerca a Cuba y todo eso, y entonces ellos tenían ron, pero como que eso era un ron, eso era más o menos como alcohol puro. Y le pusieron limones y algo de azúcar, y ahí nació el mojito cubano, que es famoso hoy en día. Para reemplazar la vitamina C. ¿Has probado mojito cubano? No. Sí lo he escuchado, pero no lo he probado. Hay que hacerlo, es bien sabroso el mojito cubano. Bueno, entonces se vinieron llegaron a Cartagena, y entonces ahí viene el famoso sitio de Cartagena, que viene Morillo y sitia la ciudad.
¿Cuánta gente estaba? Sitiarla, para que le entiendan, es dejarlos allá encerrados. Allá encerrados. Cartagena, para los que la conocen, bueno, perfecto, ya saben cómo es. Le dicen el corralito de piedra, Corralito de piedra. porque es unas murallas de piedra muy bien organizadas, con sus puertas y su puente sobre un foso, como todos esos castillos que se ven en las películas. Y en esa época vivían, como dice la historia de estos señores que investigaron, 18.000 o 19.000 personas en Cartagena. O sea, dejaron encerrados allá. Encerrados. Estaba el ejército de Murillo allá, se desembarcó allá, y estos allá adentro en Cartagena, entonces tenían cañones y todo eso, pero no podían salir y los otros tampoco podían entrar. Ajá. Entonces vino el sitio de Cartagena. Ya. Oiga, Camilito, y entonces, bueno, los tenía allá encerrados, y entonces esa gente que estaba adentro, ¿cómo hace para alimentarse? Imagínese usted una ciudad, Cartagena, con dice las crónicas de la época, 18.000 personas allá adentro, y sin tener forma de comer. Exacto, entonces, ¿qué hacían? Empezaron a matar los burros, los caballos, los perros, Todos los animales. las lagartijas, todo lo que se movía, hágale. Los alaban, hacían barriles con eso para poderse defender. Ajá. Dice hasta cueros, por ejemplo, suelas de zapatos y todas esas cosas, cinturones, a mirar cómo los ablandan y cómo. Ajá. Pero mire, desde esa época, aquí hay una parte de la crónica que se las voy a leer, dice: la mayor parte de las familias pudientes se fugaron de Cartagena, llevándose no solo sus bienes, sino también los de muchos infelices. O sea que de pronto los que tenían el billete lograron escaparse y se llevaron la plática dejaron a los pobres allá. Bonita cosa, ¿no? Raro. Sí. Bueno, mientras estaba leyendo esta crónica y preparando un poquito este programa, me surge a mí como esa inquietud, Raúl. Fíjate, un ejército que está en el monte, en Colombia, la FARC o el ELN, ¿cómo hacen para mover sus alimentos, para todo eso, su abastecimiento? Eso no es fácil. No, para nada. Pero ya es otro cuento. Es otro cuento. Porque pues, finalmente ellos tienen aliados. Entonces es lo que le colabora en él. Bueno, cuando finalmente Murillo entró a Cartagena. ¿Cuánto tiempo? No dice en la historia cuánto tiempo estuvo. El sitio de Cartagena fueron como 3 meses, si no estoy mal. Uy, pero aguantaron en forma. Sí, eso fue duro, pero muy... No, mire, en mayo de 1815, y fue hasta diciembre, el 4 de diciembre, mucho tiempo. Claro, muchísimo tiempo. Cuando entraron los españoles, los realistas, ¿por qué realistas? Porque es del rey. Ajá. Tiene que ver con el rey. Llegaron y que todo era el hedor, casas llenas de muertos, que encontraron... Oiga, me imagino que algunos de ellos se volverían caníbales también. Pues sí. Sí. Aquí esta es una crónica de esa época. Entonces decían que apenas abrieron las puertas de Cartagena, encontraron a una señora que se veía como distinguida, recogiendo por ahí entre las basuras algo para comer, y completamente acabada. Y más adelante, los cadáveres de un viejo y 2 niños se descomponían bajo el sol. Y un negrito, un esclavo, había esclavos en esa época, ya agonizando, tratando de espantar con una hoja de palmera los gallinazos que se comían a 2 niñitos. Cosa tan espantosa, ¿no? Terrible. Y eso, claro, en los libros, cuando se cuenta la historia, entonces es la historia magnífica del gran ejército que llegó y todo eso, pero esto es algo muy curioso. No le cuenta la verdadera historia. Correcto. Bueno, entonces después empiezan los ejércitos libertadores. Bolívar empieza desde Arauca y se viene con todos esos llaneros que son tan famosos, que fueron muy útiles en el pantano de Vargas, y vienen suben, atraviesan los páramos, logran sobrevivir, pero los europeos, para ellos sí era muy complicado. Entonces la matazón que tuvieron al atravesar los páramos fue impresionante, y de ahí sale el término que salieron emparamados, de páramo. Ya. Como cuando uno está saliendo de la ducha emparamado.
Sí, exactamente. Ajá. Bueno, ahí también le encontré en todas esas crónicas por ahí una mentirita a Bolívar. Oiga, pero nos va a tocar caminito porque es que el tiempo se nos está agotando. Va a tocar que continuemos en la próxima porque vemos que esta historia está como larga. Está un poquito larga, ya falta poco, pero vale la pena continuarla en el otro, hacer un segundo episodio. Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que sí. Pues espérense en el segundo episodio que por ahí Bolívar también... entonces ahí podemos, ahí que saldrá, continuará esta historia. Sí. Entonces, Bolívar en alguna crónica que hizo, en un mensaje, dijo: el tal ejército de Murillo ya no existe. Uy, eso me sonó algo parecido por ahí. Bueno, entonces continuará. Continuará. Bueno, amigos televidentes, como todas las semanas, hoy estamos aquí en nuestro consultorio jurídico con la doctora América Ardila. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Qué bueno tenerla por aquí en nuestro programa. Gracias. Y todos los televidentes, muchos han escrito y nos preguntan cosas. Hoy, por varias personas que están interesadas en el tema de las herencias, que cómo es ese asunto de las herencias y que si yo puedo heredar y cuándo puedo heredar. Entonces, una señora preguntó: bueno, ¿yo tengo que esperar a que mis padres fallezcan para poder heredar? No, hoy día se inventó una nueva figura jurídica con el nuevo Código General del Proceso, y donde cada persona puede dejar sus bienes listos, decidido para quién lo va a dejar y arregladas las cosas, por decir, en vida, a través de notaría, o bueno, a través de hay diferentes vías. Entonces no es necesario ahora esperar a que yo fallezca para que mis hijos puedan heredar, sino que puedo dejar organizado de una vez. Pues digamos que es una buena cosa en vista de que se presentan muchas dificultades luego de la muerte de los padres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 hijas. Lo confieso que yo tengo 3 hijas, no más. Conocidas. Conocidas y desconocidas no hay ninguna, eso sí parece que no. Ah, bueno. Yo puedo dejar mis bienes de una vez a mis hijas, pero ¿qué tal que ella les dé por vender todo y cogen al viejito y hasta luego? Bueno, entonces ¿cómo hago para asegurarme de que ellas no puedan hacer eso? Hay otra figura para hacer eso, ¿sí? Que es a través del usufructo. Entonces, en la escritura pública, entonces tú dices: bueno, yo sigo siendo el titular hasta el día de mi muerte, y cuando yo fallezca, eso le queda a mi hija Juana, eso le queda a mi hija Maruja, y esto le queda a mi hija Enriqueta. Pero les cedo a ellas por una escritura pública, en una notaría, sí, les cedo mis pero bienes. Con la figura de guardarme para mí. Conservo el manejo, sí, yo. Mientras yo viva, hago lo que yo quiera, pero eso es de ellas. Exacto. De manera que si un día me tocó... Y me evito el problema de que más adelante ellas se vayan a pelear. Exacto. Se van a pelear. Yo quería el edificio, ¿no? Tú tienes como 10 fincas, 20 edificios, y el Renault 4. No, los edificios sí los vendí. El Renault 4 sí lo conservo porque es un valor sentimental. Bueno. No, exacto, que no se vayan a presentar dificultades, sino que en vida tú digas: mira, Juanita, esto yo lo quiero para ti. Entonces las demás se hacen a la idea y no presentan Bueno, dificultades. entonces esa es una forma. Yo puedo hacer igual escritura. Para todo esto requieres pues la ayuda pues de un abogado. Sería bueno que sí, a la orden, de hecho, pero Doctora, pero la idea sí es que lo hagan bien, porque a veces me llegó, vale la pena decir esto, pero me llegó un caso que me causó un poco de dolor en el tema de herencias, y es que dos chicas me contratan para que se haga la sucesión sin testamento. Se llama ab intestatio. Entonces, sin testamento, y resulta que el hijo mayor de estas chicas, o sea, el hermano mayor de estas chicas, en vida de su padre, que murió hace 2 años, le hizo firmar un poco de documentos. Nadie sabía qué era, pues hoy ya se sabe qué es. Resulta que le hizo firmar una cantidad de escrituras y de poderes, y finalmente todos los bienes están a nombre de él. Hoy estas chicas no tienen que heredar. Entonces también hay otra figura, ¿no?, que uno puede tratar de pelear, que puede ser... Que hay una falsedad o algo, sí, una mala intención. Sí, se puede mirar otra figura jurídica que explicaré también otro día, pero pues digamos que hay varias opciones. Vale la pena revisar
Vale la pena revisar el tema de dejar las cosas en vida, porque los hijos se pelean. Vale la pena también hacerlo bien, de manera adecuada, porque también me han llegado casos en los que los dejan a los viejitos muy mal. Lo sacan. Sí, pero entonces hay figuras y hay cosas que se pueden hacer bien, pero también vale la pena pues contar con un buen abogado que sea de su confianza. Y mire, aquí en el municipio, doctora, hay muchas personas que inclusive a veces no saben de escrituras, muchas veces inclusive ni saben leer todavía los ancianos, y entonces los hijos Sí, se aprovechan. Lo mejor sería acudan aquí a nuestro programa y consulten con la doctora. Vea, muchos amigos por allá en el campo que tienen sus bienes ahí que no saben cómo hacer. Entonces aquí hay una persona que los guía. Vale la pena hacerlo de manera adecuada, ¿no? Porque es que eso se presta precisamente para lo que yo hablaba, que se llama simulación. Sí, que después se puede alegar, pero pues es que es un problema luego probarlo, ¿no? Entonces vale la pena hacer las cosas de manera adecuada y quedarse también uno tranquilo, que sus hijos no se van a... Generalmente los hijos se pelean si no se ha dejado las cosas claras. Es muy poco probable que se queden como tranquilos con el asunto. Sin embargo, hay una cosa que me gusta hablar en este tema, y es que los padres, digamos que tú tienes tus 3 hijas que además son muy buenas hijas, ¿cierto? Pero digamos hay casos en los que los padres no tienen tan buenos hijos. Entonces hay una figura jurídica también, que es la indignidad. O sea que puedo desheredar a uno. Exacto. El que se porta mal lo puedo desheredar. Sí, pero hay causales específicas, ¿no? O sea, yo no lo puedo desheredar porque, por ejemplo, no descubrí que cuando él tenía 30 años no era mi hijo, sino que era no eras el papá, sino que era el lechero. Entonces, digamos que esa no es una causal, pero sí hay causales, ¿no? Por ejemplo, si me ha maltratado y todo eso. Pero tú tienes que haberlo denunciado, porque es que hay varias cosas, ¿no? Es que a veces no denunciamos, sino no sé si se acuerdan un programa en el que hablamos del chisme, y entonces yo me quedo hablando mal de mi hijo o de mi hija y le cuento al vecino, al tío. Pues resulta que eso no lo llevan a la realidad. No, eso no hace como tránsito a cosa juzgada, digámoslo así. Entonces eso no tiene un valor jurídico, no tiene un valor legal y no funciona. Pero si yo hago una denuncia en la fiscalía, como ya les había explicado, que yo denuncio un delito, porque esto es un delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay 5 causales en específico. Una causal es que pues, se han dado casos, y me parece terrible decirlo, pero pues hay hijos que han pues cometido homicidio frente a su padre, para su madre, poder heredar más para rápido. heredar, sí, o saben o intervienen o mandan a alguien que lo haga, ¿no? O sea, no solo que la persona lo haga, sino que tenga conocimiento, sea cómplice, ayude, intervenga. Como dicen por ahí, le mandan dar piso al abuelo. Le mandan al de la moto. De la moto. Le mandan al de la moto. Entonces, digamos que esa es una causal. ¿Ves? Es algo grave. Otra causal es nuevamente vuelvo al programa y les pido que lo revisen, que ahí está en YouTube. Entonces se meten a Senderos y revisan los programas. Por favor, revisen el tema de calumnia e injuria, porque cuando, digamos, mi papá se casó con esa vieja inmunda, desgraciada, que yo la odio y que es una porquería, resulta que eso es un delito. ¿Se acuerdan? Yo les expliqué que era un delito. Y esa es una causal. No solo hablar mal de él, o sea, de mi papá, sino hablar mal de esa vieja inmunda, ¿no? O al revés, que mi mamá se casó con el inmundo, ese desgraciado infeliz que solo la quería por la plata, también eso es delito. Y entonces no hace el hijo insultarlo todo el tiempo y maltratarlo y todo eso. Eso se va a denuncia. O va y lo denuncia en la fiscalía, y entonces eso puede hacer que repudie. Puede perder la herencia. La pierde. Pero tiene que mediar siempre un juez, ¿no? También, por ejemplo, quien está que se ahogue, yo digo, no, pues mejor que se ahogue, pues yo que me voy a poner a salvarlo. Se llama omisión de socorro. No le di socorro en el momento que era, eso también. Todo toca probarlo, ¿no? Pierde la herencia. Bueno, pierde la herencia, ¿no? O cuando dejó el testamento y yo dije, no, le dejó más a mis hermanos y yo lo oculto, o sea, mentalmente decido ocultarlo. También ahí se puede dar el. Bueno, doctora, y en la herencia también se heredan las deudas y todo eso.
se heredan las deudas y se heredan los bienes. Pero pues eso yo creo que ya tocará para el próximo programa. Nos tocaría meterlo, es más largo, ¿no? Es mucho más largo, entonces les explico lo siguiente. Les voy a explicar cómo es la sucesión con testamento y sin testamento para una próxima vez. ¿Listo? Bueno, hagámoslo la próxima vez. Eso me parece bien. Síganos viendo en Senderos, el consultorio jurídico. Ha tenido mucho éxito, doctora. La felicito porque la gente pregunta y están escribiéndonos frecuentemente por muchas dudas. Hay mucha cosa que la gente piensa que es de una manera y resulta que la ley dice que es de otra manera. Sí, bueno, mil gracias. Entonces, en nuestro próximo programa nos veremos en el consultorio jurídico. Hasta luego, amigos. Gracias a Dios. Bueno, queridos televidentes, esperamos que les haya gustado los temas del día de hoy. Para dentro de 8 días, pues vamos a continuar con la historia que nos estaba contando Camilito, una seccioncita, ya terminamos esa parte de la historia de la celebración de allá de la batalla de Boyacá. Cosas curiosas de la historia. Cosas curiosas, exactamente. La doctora América nos acompañará ya con la continuación de todo lo que tiene que ver sobre las herencias y vamos a ver una partida por allá en nuestro campo, aprender cómo es que hay muchas alternativas para el manejo de lo del agua. Entonces, nos vemos en una próxima. Fuerte. TV Suezca presentó